mi primer taller de cocina, tienes la mesa preparada, cuéntanos en qué va a consistir. Todo listo ya. Bueno, este es el primer taller que hacemos ahora y es el de los mayores. Vamos a hacer unos rollitos de bacalao con yogur y menta, como el primer pinchito, vamos a hacer como 2 pinchitos. También vamos a hacer una especie de masa de pan, para que, como aquí no tenemos horno, ya tenemos ya las tortas ya preparadas, las he hecho yo esta mañana en el restaurante. Y luego vamos a hacer también una copita de salmón, ¿vale? Con un salpicón de dátiles, piñones y pasas. Ese va a ser más o menos el taller de los mayores. Cosas sencillitas que lo pueden hacer luego también en casa, porque si no luego es un jaleo. Pensamos ahí a meter comida radical romana y te puedes morir. Entonces he adaptado un poquito, un taller sencillo. He adaptado la comida de antes a la de ahora, porque si no era incomestible la de antes. Tiene el estómago prueba de bomba. Y bueno, un poquito eso. Y luego a la tarde, pues para los niños vamos a hacer también un poquito pues mermelada, una especie de vino de los dioses y también haremos un poquito de pan con los niños, que les encanta mancharse las manos y todo eso, que es una gozada. Benito, cuéntanos, que estás a punto de empezar esta primera conferencia, cuéntanos cómo va a ser, qué vas a contar. Sí. Pues vamos a contar un poco la historia del mundo del aceite de oliva, que ha estado ligado al Mediterráneo, a todas culturas, y que tuvo su explosión y su eclosión con el Imperio Romano, y sobre todo cuando a partir del siglo I después de Cristo la Bética se pone a producir aceite, y durante 2 siglos y medio es la mayor productora del Imperio Romano de aceite, y el aceite era el oro o el petróleo, mejor dicho, de los romanos, y genera el poder también, porque los emperadores empiezan a ser españoles, empiezan a ser béticos, y todo el desarrollo de toda la economía estaba basada en el aceite. Servía para alimentación, servía para iluminación, ritos sagrados, servía también para medicina. Era para todos los servicios, y no había otra iluminación que no fuera con las famosas lucernas y las lámparas romanas. Además nos has contado que también va a haber un momento en el que se van a poder probar, ¿no?, esos Sí, aceites. hemos seleccionado 3 tipos de aceites muy diferentes que se producen actualmente, pero que no tienen ninguna diferencia con la obtención tal como se obtenía en la época de Roma. Uno de ellos es el aceite verde, que se ha empezado a hacer desde hace pocos años en España, que es con aceitunas muy verdes, que se cogen en septiembre, lo cual da unos rendimientos pequeñísimos, pero son los mejores aceites de todos. Y luego con un aceite semi, más entre verde y maduro, y luego con un aceite muy maduro, porque el muy maduro lo utilizaban para la cocina, para frituras y tal, y el otro era para aliños y otras cosas más. Me contabas que la técnica no ha cambiado tanto, por lo tanto tampoco los aceites. Hombre, los aceites es decir, ha cambiado, sí, ahora son máquinas para la estación, antes era más o humano-animal para los molinos, pero lo demás es decantación, es separar el aceite del agua o la vegetal, el alpechín y del otro, pues, y el máximo higiene. Ellos vaticinaban que todo tenía que estar higiénico, orientación de las almazaras a un sitio determinado para que no hiciera frío, porque si no el aceite se hiela, que se dice, y que hubiera una limpieza absoluta, y ahora se busca todo eso. Y luego ellos decían que la aceituna no tenía que caer al suelo, que había que cogerla a manos, ordeñar como se hacen ahora, y no tenía que caer al suelo, tenía que entrar limpia y recién cogida, molerla ya, porque aquí en tiempos no tan lejanos se almacenaban las aceitunas y tenían fermentaciones y daban aceites con sabores que no tenían ahora.
Esta parada es la que enseño cómo conservaban los alimentos. Y nada más ellos lo conservaban, digamos que tenían 3 cosas: ahumar, el aceite y la sal. Y ahora en estos momentos estamos ahumando con hierbas aromáticas, que lo que había: el tomillo, el laurel y el roble. Y entonces los ponemos así, nada más tiene que hacer humo, pero tiene que ser el tierno, que si no hace flama. ¿Ves aquí? No, había un poquito, ¿ves? No pasa nada. Hacer así, chuf. ¿Ves? Ya está. Tiene que hacer flama. Y cuando llegaban, es una cosa, por si no lo hacían así para ahumar, el pescado se estropeaba de un día para el otro. Es normal, porque cuando estamos hablando de 2000 años hacia atrás, el mar del Mediterráneo era muy rico en peces y mucho pescado azul. ¿Qué tenían que hacer? Pues para conservarlo, unos iban a pescar y otros ya estaban preparados. Venían, iban a ahumar. Pero esto es una pequeña demostración que tenemos, y ellos lo tenían, digamos, a lo grande. Y esto es pequeñito, pero bueno, es para que vean ustedes cómo más o menos eran. ¿Qué pasa con el aceite? Tenían aceite, mucho aceite. Los pulpos que están aquí colgados los dejé a sol, y digamos, estuve 4 días al aire libre, sin limpiar ni nada, nada más la parte de hacia atrás. Y cuando estaban blanditos, se ponen en estas ánforas de aquí con aceite. El calamar, había mucho calamar, mucha gamba, mucha langosta, hay que aprovecharlo, si no se estropeaba. ¿Qué pasaba? Lo ponían aquí con aceite, pero antes de meterlo a la ánfora lo untaban con una grasa que le llamaban pez, una resina, para que no se estropeara, digamos, el alimento que ponías adentro. Una vez los sellaban y los enviaban, los ponían a los barcos y para vender a los pueblos y para Roma. Y la sal era una cosa muy privilegiada, era mucho dinero. Yo digo que era la nevera, digamos, del pobre, porque el que tenía un poquito de sal era algo que tenía muy valioso en su casa, para poder también condimentar y también para poder conservar sus alimentos ellos también. Como es funicularium, que en romano, en lengua romana, significa cuerda. De ahí vienen las palabras nuestras que usamos hoy en día como funicular, que viene de la época romana. Entonces simplemente pasamos del proceso del cáñamo del esparto. Cáñamo es esto, pero aquí tenemos esparto. Pasamos del proceso de la planta de esparto a llegar a conseguir hacer una cuerda. Entonces, el proceso es el siguiente: cortaban la planta cuando la dejaban secar. Cuando la tenían seca, según qué tipo de cuerda querían hacer, le daban un tratamiento o le daban otro. Si querían hacer cuerda trenzada, que es esta, cogían y la dejaban 3 de días en agua, simplemente hasta que tuviera flexibilidad el cáñamo, el esparto. Si querían llegar a hacer cuerda de esta, cogían, en vez de 2-3 días, lo tenían 30 días en agua. Cuando lo sacaban, lo machacaban con una maza sobre una piedra plana hasta llegar a romperlo y sacarle la fibra. Aquí ya lo tenían fibroso, ya podían trabajar. Entonces lo pasaban por la carda, la tenían más grande ellos la carda, le iban dando hasta sacarle los pelillos, que eran estos. Entonces, cuando tenía, claro, esto en sí no le sirve para nada, se le rompe. Entonces le llaman torsión porque lo iban torsionando, entonces y le añadían otro trozo, al final otro trozo, iban haciendo pues hilo, toda la largura que hacían. Cuando tenían el hilo hecho, hacían simplemente el ovillo, como hacemos nosotros ahora, tenían aquí el hilo, hacían el ovillo, entonces lo pasaban a la máquina. Y de la máquina, por torsión, girando, llegaban a hacer la cuerda. Los hilos y la cuerda. Cada cuerda de estas lleva 4 hilos. Que querían hacerla más grande, pues repetían, la volvían a girar, volvían a torsionar y hasta llegar a hacer una maroma pues grande. Pues yo me dedico a la madera y soy leñador y madera, y explico la evolución de las herramientas que se utilizaban en la época romana. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina taladra romana que tiene 2100 años, que funciona a través, ¿ves? El contrapeso hace girar esto y ese taladro.
Esta máquina, la segunda que se conoce documentada, de Taladar que se conoce, romana, es esta. La primera, que es egipcia, es esta de aquí, y funciona, es de arco, y funciona así. ¿Vale? Esta es la primera máquina documentada que tenemos de Taladar, de la época griega, de los egipcios. Entonces, claro, cuando llegan los romanos con su máquina, que es mucho mejor, esta cogen, la eliminan, pero no la tiran, como los chinos, la reciclan, hacen así y me lo ponen aquí y me fabrican un torno. Y aquí tenemos el primer torno romano, ¿vale? Que funciona manualmente. El hombre trabajaba aquí con una herramienta y iba trabajando por aquí. Entonces había más grandes, que eran un esclavo aquí y un esclavo aquí con una cuerda, y iban cenando. Nunca era rotativo, siempre era vaivén. Entonces, para funcionar con los pies, el romano sacó la varilla esto lo enganchó en el pie. Para abajo no hay problema, pero para arriba está el problema. No hay nada, ni vigas, ni contrapesos, ni huecas, ni nada. Entonces, ¿qué podéis poner aquí arriba que tirar para arriba? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cuando lo diga, dices, claro, pues entonces poner una rama de un árbol. Lo ata en un árbol y la rama es el motor. Entonces una rama tiras para abajo y recupera. Pues eso funcionaba, el primer torno empezó a funcionar así. Una cosa muy curiosa de la época romana. Y a partir de aquí ha evolucionado toda la mecánica del torno y todo el desarrollo. Explico sobre todo lo que es el tema de la higiene en la época romana, el tema de la cosmética, cómo se maquillaban lógicamente con producto natural, desde ocres, arcillas, minerales, la azurita, malaquita para ponerse colores en la cara. También explico lo que es la parte de los perfumes, cómo hacían los perfumes, porque claro, se los tenían que ingeniar macerando aceites y tal. Y también una crema, esta crema es la estrella de la parada, porque es una crema hecha por el médico Galeno, que la hizo en el siglo II era este médico, y la hizo por necesidad de que la gente se hidratara la piel. Se estropeaba mucho y él vio, de decir, tengo que hacer algo. Y está hecha con cera de abeja, con aceite de almendra y agua de rosas. Huele muy bien, la gente la prueba y le encanta. Es la estrella, digamos. Entonces cuento pues esto, curiosidades de cómo se peinaban, cómo se teñían, porque claro, llegó un momento en que cuando los romanos conquistaron Germania, hicieron prisioneros y prisioneras y los bajaron a Roma para hacer de esclavos y esclavas, las alemanas tenían el pelo rubio y allí llegó una competencia, entonces las romanas también querían teñirse y aquí es donde empezó lo más suave, se ponían manzanilla, pero llegaban a ponerse hierbas mucho más abrasivas y llegaban a quedar calvas y todo. O sea, fue algo, porque es aquello, ya en aquel momento ellos las prefieren rubias, esto pasó. Como esto es muy duro y lo está viendo mucha gente que tiene diferentes sensibilidades, vamos a hacer que la sangre siga corriendo, pero lo vamos a dulcificar. ¿Cómo hacemos que se dulcifique algo que no deja de ser un asesinato? Bueno, pues vamos a hacer que luchen entre ellos, porque yo lo que quiero es que el derramamiento de sangre ofrecérselo al muerto, que es lo que me interesa del ritual. Y esto lo decía Rufo Festoavieno, escritor romano, que nos indica cómo se pasó de un asesinato cruel a una lucha de gladiadores donde se conseguía prácticamente lo mismo, pero ya la gente no lo veía igual. Estos fueron los primeros gladiadores. Estos gladiadores se llamaron bustuari. ¿Por qué? Porque estaban delante del bustum. El bustum es la pira funeraria, el lugar donde está el muerto, esperando que hagan la incineración. Es decir, que estos gladiadores serían los primeros, o por así decirlo, los ancestros de los gladiadores que en un futuro nosotros conoceríamos y que han llegado por la historia hasta nosotros.